gustos, mis inquietudes. ¿Qué pasa, gente? Una semana más en el canal, aquí con el Mati. Me alegro de veros, espero que vosotros os alegréis de verme a mí. Y esta semana se vienen curiosidades, vamos a comentar un poco los borrachos. Como habéis visto, estos dos últimos capítulos esta semana han ido del proceso y la verdad que me gusta mucho porque va todo esto de estos planos épicos y de esta cosa un poco de fabricación y de construir, pero yo creo que es importante que al final pues un artista también tiene su diálogo y en este vídeo voy a explicar pues curiosidades o simplemente el por qué hago o por qué tomo algunas decisiones. Así que nada, chicos, espero que os guste, que lo disfrutéis, que le metáis caña, que colaboréis. Y otra semana más, seguimos con todo esto y esto es un poco de curiosidades. La semana que viene se viene ropa y continuamos, nada más que decir, espero que os gocéis el vídeo y hasta otra semana. A gozarla, chavales. Pau, pau, pau. Estamos aquí de nuevo, vamos a hacerlo un poco épico, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que es bastante épico. 2025 lo hemos empezado con un cohete, lo hemos continuado con un par de piezas. Lo principal es que vayáis entendiendo, como sabéis, pues el contexto y el cómo, pues en mi caso, un artista o una persona creativa se expresa. Y habéis visto, pues el proceso de estas dos piezas en un par de vídeos que yo creo que han quedado bastante chulos. Al fin y al cabo, al ser un formato de YouTube, pues tengo que tener un poco más en cuenta el que, bueno, hay espectadores que también necesitan, pues una serie de reflexiones o ideas o, bueno, explicación de lo que hago, ¿no? Porque al final en los planos, en un proceso, ves un resultado final y dices, bueno, vale, ¿y qué más, no? Entonces yo creo que este vídeo, pues como he dicho en la intro, pues va a ser de analizar, hablar un poco sobre las dos piezas, quedar un poco a gusto, ¿no? Y que a la persona que le interese, pues vea estas connotaciones y vea, pues yo creo que hay información que le viene bien. Entonces, como sabéis, han sido dos piezas, altura 1,32 m y luego de anchura cada uno de ellos tiene 93 centímetros. Entonces, al final, pues 1,86 m no te lo quita nadie. Y partiendo que, bueno, que en el caso de que las dos piezas se combinen, pues tendría que haber aquí un margen. Así que, bueno, contad con que 2 metros de ancho ya ocupan las vainas estas. Y como habéis visto, ha sido un proceso largo. He tenido, pues, que materializarlo en muchas técnicas. Me gusta mucho ser como en ese sentido multidisciplinar, ¿no? No me gusta encasillarme en una técnica porque yo creo que al final un artista, pienso yo, que debe de, pues, experimentar con todo, ¿no? Porque al final quedarte en algo yo creo que es limitarte. En este caso, pues al final son cosas, elementos que voy cogiendo, que voy combinando y que al fin y al cabo ya no es el coger y tener una idea clave de lo que quiero, sino que pues es eso, investigar, ver qué queda mejor, ver qué queda peor, jugar con las siluetas y ver qué sale. Entonces esto no deja de ser pues un popurrí o una ensalada de cosas. Como visteis, pues estuve trabajando los ladrillos, pues tienen esta idea como de distorsión, ¿no? De la realidad, del borracho, que en este caso pues es la idea principal, el título es un borracho, entonces al estar borracho, todas las personas que habéis estado borrachas, entiendo que sabréis pues esa sensación, pues eso, de un poco distorsión de la realidad, ¿no? Un poco como ese mareo, ¿no? O esas ondas o esa percepción que se tiene, pues nada, se la pongo aquí a los ladrillos porque en el caso de los ladrillos pues son pues bastante rectos, ¿no? Los patrones y suele ser pues una idea pues bastante fija y me gustaba jugar con diferentes siluetas reconocibles. Los pinté y los estampé, como habéis visto, con el ladrillo y esto lo aprendí en Londres en un par de clases que nos daban por ahí. Pues es un poco como darle una vuelta a 360 a la idea de estampación, ¿no? Como sabréis, y si no os lo digo ahora, la estampación, la imprenta ha sido, vamos, o sea, uno de los avances más grandes y más importantes para la humanidad, y el hecho de que se puedan repetir, ¿no? Y la reproducción de objetos, imágenes y demás tiene mucha importancia a la hora del consumismo, y es una cosa que, bueno, que yo tengo en cuenta y que da diálogo a estas dos piezas. En ese caso, pues eso, pues estampo ladrillos con esa repetición y demás. Habéis visto también que he trabajado latas, me gusta mucho también ese contraste entre brillante y opaco, entre cómo brilla cada uno de los acabados de las latas, porque no todas las latas brillan ni tienen el mismo color, entonces pues me gusta como esa diferencia. Y también habéis visto que el aerógrafo lo uso, al final no deja de ser una herramienta bastante más cómoda por su tamaño y a la hora de pintar que una lata de spray. Al final yo creo que una lata de spray está bastante más pensada para unas dimensiones enormes, y para este tipo de cosas pues es eso. Entonces he usado, como habéis visto en el vídeo, distintos abridores de latas, de botellas, de
para descorchar vinos y demás. Entonces ya no es eso, ya no es lo que tengo pensado, sino es un poco el qué elemento tengo primero, qué elemento consigo gratis, ¿no? O así de sin ningún tipo de problema, y lo uso como resultado final. Me da como esa libertad, ¿no? De que cada resultado sea diferente. Entonces cada una de las piezas respetan las mismas normas. O sea, he estampado aquí ladrillos como los he estampado aquí, he pegado latas aquí como las he pegado en el otro. O sea, al final los mismos colores, los patrones están duplicados en una imagen distinta, ¿no? Entonces parece que no, pero esto también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Cuando tú te plantas enfrente de una obra, yo creo que todo es importante, y en este caso pues he unido ambas obras conceptualmente y estéticamente, como os estoy comentando. Entonces, ¿por qué se llaman Los Borrachos? Pues porque, como veis, es un borracho, ¿no? Y lo que quiero representar, ¿no? Como esta idea que si tú le preguntas a un artista, joder, ¿qué quieres representar? O ¿qué quiere decir esto? ¿No? Pues yo creo que sería, pues en mi caso, un paralelismo. Me gusta mucho el hecho de reflejar, ¿no? Ya no es reflejar estéticamente, sino conceptualmente las cosas, y en este caso pues estéticamente reflejo, ¿no? Y lo que hago es duplicar y crear como si fuese pues un espejo, ¿no? ¿Veis? Cuando tú te colocas en un espejo por un lado, pues se refleja la imagen, y en mi caso pues es claro que he elegido como concepto el espejo, y realmente lo que estoy representando es el mismo borracho dos veces. Ya no es que este sea Pepito y este Juanito, o como queráis llamarlos, sino que este es el mismo borracho, la misma persona, solo que en momentos distintos. Mi idea es que fuese pues el momento de antes y el momento de después que tienes tú cuando realmente pues te das cuenta de que vas a vomitar, ¿no? O sea, esto cuando vas borracho, cuando te has pasado de copas, cuando estás de farruca y se te va, eso no es una cosa que controles. Al final es ese momento inconsciente, ¿no? Yo creo que es eso lo que quiero representar, como ese momento, ese clic, yo creo, de tu cerebro, de tu cuerpo, que te está pidiendo pues echar todo lo que has consumido porque te has pasado, ¿no? Está todo súper distorsionado y ya estás fuera de onda, como se diría. Este es el momento en el que realmente te das cuenta que vas a vomitar, ¿no? Y entonces ese momento lo reflejo con el limaco, ¿no? Es como esa imagen de decir, esto es lo que me hace, pues eso, entrar en ese shock, el clic, ¿no? La luz, el momento, la importancia de eso se refleja en el limaco, y por tanto, pues, ¿qué haces cuando vas a vomitar? Pues normalmente te agachas, tío, y a aguantar lo que se pueda y a que moleste lo menos posible. Así que pues eso es lo que sucede. El borracho literalmente pues baja el cuerpo y se dispone a vomitar. También he estado trabajando el suelo. Son suelas, son pisadas, y en este caso, como suelo hacer con los diferentes materiales que estampo, pues suelen tener como una relación con cómo los estampo o dónde los estampo, ¿no? Al igual que con los abridores y descorchadores tiene esa connotación de abrir botellas de alcohol, latas y demás, pues el suelo tiene la misma, y tiene como esta idea de muchas pisadas, ¿no? En un espacio reducido, que es lo que suele pasar, pues eso. Igualmente cuando vas borracho, ¿no? E intentas como avanzar, pues normalmente cuando ves a una persona andando a distancia que ha bebido un poco de más, se ve que da más pasos de los que debería, ¿no? Entonces es un poco como esa gracieta de haber andado por esa misma zona, y aparte pues eso, con los zapatos y el propio objeto como método de estampación. Otro elemento súper importante, yo creo, como para tener en cuenta, yo creo que es el último, y es la botella, ¿no? Aunque parezcan o no parezcan botellas, al fin y al cabo mi estilo está distorsionado y hay muchas veces que no se termina de entender del todo. Por otra parte, me da igual. O sea, al fin y al cabo yo a eso le llamo botella, ¿no? Como lo podría llamar otra persona, pero yo lo represento, pues eso, es como las latas de Mao, esa botella, ¿no? Y en este caso sale como un humillo, ¿no? Como así rollo cartoon o dibujo animado, como haciendo referencia a la sustancia que hay dentro de la botella, y en el otro pues ha caído la botella. Simplemente pues es la misma botella, solo que se ha derramado y entonces la gota o la sustancia es la que cae al suelo. Entonces es lo mismo, es como el momento de antes y el momento de después. En ese sentido, ¿cómo represento que está borracho? O cómo decís, joder, ¿cómo decides los colores? ¿No? Muchas veces la paleta de color. Pues lo mismo, intentando como unir conceptos, ¿no? Al final el muñeco, ¿no? Personaje es verde porque ha consumido pues la botella de alcohol, que también es verde, ¿no? Son distintos verdes, pero por otra parte pues tiene esa connotación de color, como puede ser la sustancia de alcohol, ¿no? O el líquido, como puede ser también aquí en la gota, pues se ve reflejada en la boca o en la lengua, ¿no? Pues comparten el morado o el rosa, ambos elementos. Estas formas son como este tipo de elementos que se ponen en las cabezas, rollo cómic, de que te está dando como una paranoia o que es así como algo en la cabeza. Yo creo que estoy bastante contento con el resultado. Conforme yo estoy hablando todo esto, pues también estáis entendiendo, porque vais viendo imágenes y eso ayuda. Verlo en persona pues no tiene nada que ver. O sea, yo creo que el arte es una cosa que
tienes que verla, que tienes que consumirla en el momento, porque pues eso, luces, texturas, acabados, son cosas que son por las que yo al final trabajo, ¿no? Es esa diferencia. Al final una imagen digital, que es lo que tú estás viendo detrás de una cámara, no dejan de ser los mismos píxeles para todo el mundo. Ambas obras son 100% recicladas, todos los materiales que veis, excepto la pintura, es reciclado. Ahí el borracho entra como en esa humanidad, en ese sentimiento que yo creo que todas las personas hemos tenido, vamos a tener alguna vez, y que hace también que tú interactúes con la obra, que te veas reflejado en ella, y con este punto pues surrealista, de repetición, de pop art, de pues este tipo de técnicas que más o menos pues trato de reflejar. Así que nada, chavales, a ver si os catáis algún que otro plano, os vais viendo un poco de qué va la movida, y muy contento de que pues esto siga así y de haber explicado esta información. Así que nada, la semana que viene se vienen cositas de ropa, y hasta el próximo vídeo.